Primeramente, debemos recordar en el tema de vectores y escalares em, que los vectores son cantidades que tienen dirección y los escalares no tienen dirección, ¿verdad? Esa es como una primera diferencia. Y además debemos de tener claro ciertos, ciertas reglas, por así decirlo, a partir del plano cartesiano. Esta es información importante, yo sé que ya de repente algunos la dominan, pero no sabemos repasarla. Entonces, en el plano cartesiano tenemos el norte arriba, el sur abajo, el este y el oeste. Recordando que el norte es positivo, el sur es negativo, el este es positivo y el oeste es negativo. Además, cada eje tiene un valor específico. Recordemos que el este vale 0 grados, el norte vale 90 grados, vamos a ver, lo pongo 90 grados, el oeste vale 180 grados y el sur vale 270 grados. Bueno, y finalizamos en el este con 360 grados. Y estos valores nos ayudan a dar la dirección angular. Recordando que para la dirección angular sumábamos con 0 y poníamos menos más, menos más, menos más, menos. Entonces, esta primera información nos ayuda a dar direcciones específicamente. Las direcciones, hay dos tipos de direcciones: la dirección angular, que es sumando y restando con estos valores de los ejes, 0, 90, 180, y bla, 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 o la dirección geográfica, que utiliza específicamente los puntos cardinales. Entonces, veamos estas primeras preguntas que se refieren a vectores, a direcciones de vectores. La primera dice, observa el gráfico adjunto referente a un vector. Con base en la información presentada, para el vector A es verdadero que se encuentra en el cuarto cuadrante. Entonces, repasemos los cuadrantes. Hay 4 cuadrantes, este es el primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. El vector A específicamente no se encuentra en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Sino que se encuentra en el primero. Entonces, eso hace que la opción A sea falsa. Se ubica a 52 grados desde el norte, dice la opción B. Vean el 52 grados. Este ángulo de 52 grados se encuentra dibujado con el este, no con el norte. Entonces, se encuentra a 52 grados del este, ¿verdad? Si fuera 52 grados del norte, el 52 tendría que venir acá. Pero no viene ahí, entonces es desde el este. Entonces la opción B es falsa. La C dice su dirección angular es de 52 grados. Recuerden que la dirección angular era con 0, 90, 180 y demás. El este valía 0, el norte vale 90. Con 0 suma 52 más 0 y me da 52. Entonces la dirección angular en este caso sí sería 52 grados. Por lo tanto, sería la opción C. Su dirección angular es de 52 grados. Aquí es como ver cuáles son falsas y cuál es verdadera. Dice, analice detenidamente la imagen que se representa a continuación. Con base en la imagen representada, ¿cuál es la dirección geográfica del vector K? ¿Qué dirección geográfica es la que usa los puntos cardinales? Vamos a identificar entre cuáles puntos cardinales se encuentra el vector y a partir de ahí vamos a dar la dirección. Recordemos que empezamos por el este, norte, oeste, sur. El vector K se encuentra entre el este y el sur, específicamente. Y vamos a prestarle atención al ángulo. Aquí me están dando un ángulo que es de 40 grados. Este ángulo de 40 grados le pertenece o está dibujado con el sur o con el este. Alguien que me responda. ¿A quién le pertenece ese 40? ¿Al sur o al este? Excelente. Entonces, muy bien, como el ángulo está dibujado con el sur, yo puedo dar la dirección geográfica de la siguiente forma. Sur, 40 grados, este. Se vale, ¿ok? Porque el 40 está con el sur. Eso quiere decir que si yo del sur subo 40 grados, me voy a encontrar el vector K. Pero veamos las opciones.
La B empieza con sur y termina con este. Sin embargo, me dice 50 grados. Y no son 50 grados lo que yo subo desde el sur, son 40. Entonces, vamos a usar la otra forma, empezando desde el este hacia el sur. Pero vean que en el este no tengo un ángulo. No hay, no me lo dan. ¿Qué vamos a hacer aquí en este tipo de casos? Digamos, cuando no tengo un ángulo de un cuadrante para dar la dirección geográfica específicamente. Bueno, vamos a recordar que cada cuadrante tiene un ángulo recto que mide 90 grados. Para el vector K, que ya tenemos un ángulo de 40, ¿cuánto nos faltaría de 40 para llegar a 90? Pues 50 grados. 50 más 40 me da 90. Es decir, para encontrar el ángulo que me falta, vamos a restar el ángulo que tenemos, que en este caso es 40, menos 90, o mejor dicho, 90 menos 40 para que nos dé positivo, y esto me da 50. O sea que el ángulo que va con el este mide 50 grados. Entonces yo puedo dar la dirección desde el este. Desde el este bajo 50 grados hacia el sur y me voy a encontrar el vector. Ambas direcciones nos llevan al mismo punto, ya sea sur 40 este o este 50 sur. Nos llevan al mismo punto del plano cartesiano. Nada más que uno está dado desde el sur y otro está dado desde el este. Veamos las respuestas. Tengo este 50 sur y este 40 norte. La tercera nada que ver porque no se encuentra entre el este y el norte, se encuentra entre el este y el sur. Y ya vimos que el ángulo asociado al este mide 50 grados, por lo tanto sería la opción A. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo hay que hacer esa resta con 90? Bueno, cuando en las opciones pues no aparece la respuesta y podemos averiguar el otro ángulo, ¿verdad? Siempre restando con 90. Para la dirección geográfica, específicamente, ¿verdad? La dirección angular, recordemos, que usaba los valores de 0, 90, 180, 270, 360, ¿verdad? Esa es la dirección angular. En la dirección geográfica que usa los puntos cardinales, podemos restar con 90 para encontrar el valor del otro pedacito del ángulo, por así decirlo, el otro ángulo que no tenemos. La 3 dice, a partir de la información del siguiente gráfico, determine la dirección angular. La dirección angular es sumando y restando, ¿verdad? Podemos ponerle los números para recordar 0, 90, 180, 270, 360. Con 0 suma, resta, suma, resta, suma, resta, suma, resta. Entonces, vean el ángulo de 25 grados. El 25 grados está relacionado con el oeste, que vale 180. Y si ustedes observan, hay dos opciones con el 180. Puede restar o puede sumar. Pero el 25 se encuentra del lado de la suma. Entonces, para encontrar la dirección angular del vector L, vamos a sumar 180 más 25. ¿Por qué 180? Porque el oeste vale 180 y el 25 grados está relacionado con el oeste. ¿Por qué suma? Porque el ángulo está debajo del oeste y debajo suma y arriba resta. Entonces yo escogí la suma porque está del mismo lado del ángulo, abajo del 180. Esto me da 205 grados. Esa sería la dirección angular. ¿Ok? Entonces aquí calculamos la dirección angular, que sería la opción B. Y en la pregunta anterior habíamos trabajado con la dirección geográfica, ¿verdad? Que era utilizando los puntos cardinales entre los que se encuentra el vector. Muy bien. Vamos con la pregunta número 4. Dice, con base en la información del siguiente gráfico, ¿cuál opción es una representación correcta de la dirección del vector m? Me están hablando de una representación correcta, o sea, no me están diciendo específicamente si una dirección angular o una dirección geográfica. Cualquiera puede ser correcta, cualquiera es válida en esta pregunta, porque no me están diciendo específicamente una de las dos. Entonces veamos el vector m. El vector m se encuentra entre el norte y el oeste. Entre esos dos puntos cardinales se encuentran norte y oeste. El ángulo de 17 grados se encuentra relacionado con el norte. Vean el dibujito.
Este dibujito está del lado del norte. Entonces, para dar la dirección geográfica, yo diría norte 17 grados, oeste. Esa sería la dirección geográfica del vector m. Veamos la dirección angular. Recordemos que el norte vale 90 grados. Y de este lado suma, de este lado suma, de este lado resta. El 17 está del lado de la suma con 90 grados. 90 más 17 me da 107 grados, disculpen. 107 grados. Entonces, bueno, 107 grados está en la primera respuesta. Norte 73 oeste, ¿no? Porque del norte no bajo 73 grados, bajo 17, o sea, me muevo 17 hacia el oeste, no 73. 73 sería el ángulo que me falta para completar los 90. Esa sería otra dirección, oeste 73 grados norte. Cualquiera de las dos es la misma, ¿verdad? Es el mismo punto en el plano cartesiano. Oeste 73 norte o norte 17 oeste. Por lo tanto, la B no es una opción, porque no es 73 grados desde el norte, es 73 grados desde el oeste, entonces el oeste debería ir primero. Y la C me lo ubica entre el este y el norte, nada que ver, porque no está entre el este y el norte, está entre el oeste y el norte. Entonces también es falsa. 5. Aquí vamos a diferenciar entre vectores y escalares. Entonces vamos a recordar, vectores tienen dirección, escalares no tienen dirección. Y vamos a ver algunas palabras claves también que se van a referir siempre a vectores. Pero ahí vamos a ir viéndolas en el camino. Dice, para ir de la casa al colegio, Juan se desplaza 800 metros norte. Bueno, aquí 800 metros norte tiene dirección. Además me están hablando de desplazamiento. Ya el desplazamiento por concepto es un vector. Pero además el 800 metros viene con una dirección. Eso lo convierte ya de una vez en un vector. Voy a ponerle ahí una V de vector. La segunda dice, el sábado María fue a la feria del agricultor y compró 3 kilogramos de tomate. 3 kilogramos de tomate, y pues los tomates no van para ningún lado, no van para mi casa después de que los compro. Pero los 3 kilogramos en sí no son una cantidad con dirección. Se refiere a un escalar. La siguiente dice, ayer Carlos recorrió con su bicicleta 5 kilómetros. No tiene dirección, sería un escalar. Un automóvil viaja a 80 kilómetros por hora al este. Ahí está la dirección, de una vez sabemos que es un vector. Ana tiene una pecera con capacidad de 49.500 centímetros cúbicos. Es un volumen, no tiene una dirección en sí mismo, entonces es un escalar. Bien. Vamos a ver las opciones. Dice cuál de las siguientes opciones es correcta. Entonces nos van a dar una lista de opciones. Y la A dice 1 y 2 son vectores. Vean que la 1 sí es un vector, pero la 2 es un escalar, entonces la A es falsa. La B dice 2 y 3 son escalares. Efectivamente, la 2 y la 3 son escalares. La 3, bueno, sería la opción B. La C dice 3 y 4 son escalares. La 3 es un escalar, pero la 4 es un vector. Y la D afirma que la 2, 3 y 5 son vectores. La 2 es un escalar, la 3 es un escalar y la 5 también. Entonces es falsa. Vamos a la pregunta 6. Bueno, en la pregunta 6 viene un párrafo como gigante y tenemos que identificar, según la pregunta, cuáles son cantidades vectoriales a partir de lo que nos dicen.
Voy a leer, dice, Marcela y Camila son compañeras de colegio y están organizando una fiesta para su amigo Luis que cumple 17 años. 17 años es un vector o un escalar. ¿Qué opinan ustedes? Muy bien, gracias. Marcela camina 375 metros norte. ¿Ese 375 metros norte es un vector o un escalar? Muy bien, porque tiene dirección. Esta medida de distancia con un punto cardinal se conoce como desplazamiento, ¿verdad? 17 años es una cantidad de tiempo. Voy a seguir leyendo. Para llegar a la casa de Camila, cuentan con 15.500 colones. No tiene dirección, por lo tanto es un escalar, es una cantidad monetaria. Para comprar la comida de la actividad que se realizará a las 6 p.m. 6 p.m., vector o escalar. Ellas caminan juntas 250 metros para llegar al supermercado. Aquí esto, para mí desde mi perspectiva, me están dando un sentido porque van para el supermercado. Entonces, para mí ese 250 metros sería un vector porque va en un sentido, hacia el supermercado, ¿verdad? No me están diciendo norte, sureste, oeste, pero va, me dicen para dónde va. Donde compran los alimentos, debido a que las bolsas pesaban alrededor de 95 newtons, atentos a ese concepto, peso de 95 newtons. Para volver a casa de Marcela, deciden tomar un taxi que viaja a 15 metros por segundo. 15 metros por segundo es un vector o un escalar. ¿Tiene dirección a los 15 metros por segundo? No, muy bien, es un escalar, por ahí dijeron. Es un escalar. Y ese 15 metros por segundo nosotros lo llamamos rapidez. ¿Ok? Entonces, eso es la rapidez. Vamos a ver, dice, en la información anterior, las cantidades físicas vectoriales son velocidad y peso. Resulta que el peso siempre va a ser un vector, porque el peso, bueno, vamos a tener dentro de los vectores el peso y la fuerza. Siempre que nos hablen de peso y fuerza por concepto, ellos son, este, ellos son vectores, siempre. ¿Ok? Porque el peso es la fuerza con que la Tierra atrae los objetos hacia su centro. El peso siempre va para abajo, el peso. ¿Ok? Entonces, el peso es un vector. La velocidad también es un vector, pero en este ejercicio o en este texto no nos están hablando de velocidad, nos están hablando de rapidez, porque los 15 metros por segundo no venían con una dirección. Entonces, aunque la velocidad sí es un vector, en este texto no hablan de velocidad, hablan de rapidez. Eso hace que la A sea falsa, porque ahí no hay, en ese texto no hay velocidad. La B dice distancia y rapidez. La distancia y la rapidez son escalares ambas. Y en el texto me están hablando de desplazamiento, además. Desplazamiento y peso. Muy bien, el texto me habla de desplazamiento y también me habla de peso. Y ambos son vectores. El desplazamiento que vimos, 375 metros norte, y el peso, pues queda de 95 newtons y el peso siempre va para abajo, entonces es un vector. Desplazamiento y velocidad. Ok, volvemos a lo mismo. El desplazamiento es un vector, la velocidad es un vector, pero el texto no me habla de velocidad, me habla de rapidez. Entonces eso hace que la opción D no sea válida. ¿Okay? ¿Cómo vamos a diferenciar rapidez de velocidad? Pues la dirección. La velocidad tiene dirección y la rapidez no. Pregunta 7 dice, la isla del Coco se ubica a 550 kilómetros de Cabo Blanco en la costa pacífica de Costa Rica. Para llegar hasta ella se tarda al menos 36 horas. 36 horas, pues es una unidad de tiempo, es un escalar. En un barco que viaja a una velocidad de 15,1 kilómetros por hora suroeste. Ahí me están hablando que es velocidad, viene con dirección, es un vector.
Tiene la forma cuadrada y posee un área de 23,85 metros cuadrados. Eso es un área, no va para ningún lado, es una escalar. Esta es muy conocida por la gran población de mantarrayas gigantes, tiburones ballena, delfines que pueden pesar hasta 88.200 newtons. Vean que me están hablando de peso. Pesar hasta 88.200 newtons. Así como de otras especies marinas, por lo que se le considera una maravilla de la naturaleza. Entonces, la pregunta dice, ¿cuáles corresponden a cantidades escalares? Escalares. Entonces, veamos las opciones. El tiempo efectivamente es un escalar. La velocidad es un vector. Entonces, la opción A es falsa. Porque sí me están hablando de velocidad en el texto, pero la velocidad es un vector, no un escalar, y me están preguntando por escalares. La B dice, el peso, peso es un vector, y velocidad también es un vector, entonces la opción B también es falsa. El peso de los animales y la distancia que se encuentra en la isla, volvemos a lo mismo, peso es un vector, la distancia sí es un escalar, pero bueno, pues como hay un vector ahí en la respuesta, entonces es falsa. La distancia, la que se encuentra en la isla, efectivamente la distancia es un vector. Y el tiempo, perdón, un escalar. Y el tiempo que tarda el viaje, el tiempo también es un escalar. Por lo tanto, sería la opción D, que es la única que contiene dos escalares que están también en el texto. La 8. La temperatura de... Aquí, bueno, voy a leer la pregunta para saber qué es lo que tengo que identificar. ¿Cuáles opciones representan ejemplos relacionados? Entonces, es que tengo un delay ahí en la pantalla. ¿Cuáles opciones representan ejemplos relacionados con medidas escalares? Entonces vamos a identificar escalares. Las temperaturas de congelación, 0 grados centígrados y 100 grados centígrados. ¿Eso será vector o escalar? La temperatura. Escalar porque no indica dirección, cuidado. Escalar. Exactamente, no tiene dirección, entonces se refiere a un escalar, la 1. A una caja metálica se le aplica una fuerza horizontal de 600 newtons. Recuerden que fuerza siempre será un vector, ¿ok? Siempre la fuerza será un vector. La 3 dice, en Malasia apareció un enorme pitón de 250 kilogramos. Una vez sea medida, podría entrar en el libro de los récords Guinness. 250 kilogramos es un vector o un escalar. ¿Qué piensan? Excelente. Y la 4 dice, Marisol camina todos los días 50 metros al este para llegar de su hogar al colegio, o sea, vive a la parte del colegio. 50 metros este, como tiene dirección, pues es un vector. Recordemos que la pregunta nos estaba diciendo o preguntando por medidas escalares. En este caso serían solo la 1 y la 3, opción B. Únicamente. No, por ahí me preguntan que si 250 kilogramos no es peso. Muy importante tu pregunta. En el examen yo no les puse todavía cuestiones de peso y fuerza porque todavía no hemos llegado ahí. 250 kilogramos en física se conoce como masa, es la masa. El peso lo vamos a reconocer porque los números vienen expresados en newtons, como 50 newtons o 89, 8.900 newtons. Eso es peso. Masa viene expresado en kilogramos. ¿Okay? La masa es un escalar. La 9 dice, de las siguientes situaciones, ¿cuál de ellas tiene una descripción donde solamente se presenten cantidades escalares? Me están preguntando por escalares, entonces. La opción A dice, un automóvil alcanzó una velocidad, de una vez, velocidad es un vector, y además vean que la cantidad viene con una dirección, entonces, y no, la A no, que me están preguntando por escalares. La B dice, todos los días me desplazo 500 metros al sur, desplazamiento es un vector, y además el número viene con, para reforzarlo, el número viene con dirección, entonces eso anula la B. La C dice, mi tía caminó 300 metros para comprar 4 kilogramos de yuca en el mercado. Entonces 300 metros no tiene dirección, es un escalar. 4 kilogramos es masa, no tiene dirección.
es un escalar también, por lo tanto sería la opción C. Igual veamos la D, dice se aplicó una fuerza de 50 newtons. Fuerza siempre será un vector, ¿ok? Entonces, por eso la D no es, porque me están hablando de fuerza. Fuerza y peso siempre serán vectores. La 10 dice, Daniel acaba de comprar, bueno, ahí me dan una lista como de supermercado o algo por el estilo, dice cuánto, y la pregunta dice, ¿cuáles hacen referencia a cantidades vectoriales? Me están preguntando por vectores en la pregunta 10. Vamos a esperar que se actualice la pantalla. La 1 dice, masa, 10 kilogramos de plástico de empaque. 10 kilogramos es un escalar, porque no tiene dirección. Lugar de compra, 75 metros oeste de la iglesia. 75 metros oeste es un vector. O sea, la 2 sí. La 3, lugar de entrega, 200 metros norte. Ahí está otra con dirección, sería un vector. Precio a pagar, 45,000 colones, eso es un escalar. Entonces, como vectores tendríamos la 2 y la 3. Esto hace que la opción correcta sea la opción B. Sí. Sí, siempre. Solo si me hablan de peso o fuerza, no es necesario que venga con dirección. ¿Ok? Bueno, la 11. También diferenciar vectores escalares. En la 11, bueno, esperemos que se actualice la pantalla un toquecito. Dice, la pregunta nos indica que de las afirmaciones anteriores es verdadera, entonces vamos a ver cuál es verdadera de todas esas. Dice, una cantidad vectorial, o sea, me están hablando de un vector, se identifica únicamente por su magnitud. Por ejemplo, la masa, el tiempo y la rapidez. No, recuerden que el vector tiene magnitud y tiene dirección. O sea, la 1 es falsa. La 2 dice, una cantidad escalar se determina por su magnitud, que consta de una cantidad acompañada de una dirección. No, los escalares no tienen dirección, solo tienen magnitud. También es falsa la 2. La 3 dice, ejemplos de cantidades vectoriales en física son la velocidad. Sí, la velocidad es un vector. La aceleración también es un vector, lo veremos más adelante. El desplazamiento también es un vector y la fuerza ya vimos que también es un vector. Entonces la opción 3 es la correcta, sería la C, en este ejercicio en el 11. Opción C. 12. Nos preguntan que cuáles, nos dan una lista de cantidades físicas y nos preguntan cuáles son vectores. De aquí la energía, pues, la energía es energía y es un escalar. La fuerza siempre va a ser un vector. El volumen, como, no sé, una caja de leche, por ejemplo, es un escalar porque no tiene dirección. Y la velocidad siempre será un vector. Entonces, como nos están preguntando por vectores, sería la opción C, 2 y 4. ¿Okay? Aquí nos dan varias, en la siguiente pregunta nos dan como también varias frases. Aquí vamos a notar que son un poco subjetivas porque es más como la sensación de si tiene dirección o no la acción que se está haciendo. Entonces vamos a leerlas y vamos a inferir si se refiere a vectores o escalares. Este ejercicio me pareció como interesante, es de un examen del MEP, entonces me gusta siempre como verlo. Dice conducir carritos chocones en una feria. ¿Qué piensan ustedes? Perdón, ¿alguien me iba a decir algo? No, ok. Conducir carritos chocones en una feria. Bueno, cuando uno conduce, pues lo hace en algún sentido, lo hace en alguna dirección. Para mí, entonces, eso es un vector, el conducir esos carritos chocones. Cantidad de naranjas que hay en una verdulería. 10 naranjas no tiene dirección.
Entonces sería un escalar. Ruta de vuelo de una avioneta desde Golfito al aeropuerto de Pavas. Ahí me están dando, ahí me están dando literalmente el sentido en el que va. De Golfito a Pavas, entonces es un vector. Volumen de refresco que contiene una botella, pues es un escalar. Tiempo que tarda una lección de física, es un escalar. Caída de una fruta desde lo alto de un árbol, bueno, la fruta cae hacia abajo, entonces sería un vector. Dice, a partir de la información anterior, el resultado correcto de la clasificación es el siguiente. Las opciones que corresponden a cantidades escalares son la 2, la 4 y la 5 escalares. Opción B. Y las opciones que corresponden a cantidades vectoriales, por lo tanto, serían 1, 3 y 6. Opción A, la 14. Por ahí me preguntaban que si voy a poner fórmulas en el examen, si ahora les indico cuáles son las fórmulas que vienen en el examen. Aquí vamos a entrar a la parte de movimiento relativo. Vamos a hacer como un repasito rápido de algunas características del movimiento relativo. Recuerden que en movimiento relativo podríamos tener 4 situaciones. La primera es dos objetos que van en la misma dirección. Si los objetos van en la misma dirección por separado, como dos carros o dos personas que van caminando por la calle, un carro y una motocicleta, sus velocidades se van a restar. Si los objetos van en dirección contraria, no sé, uno para el norte, otro para el sur, uno para el este, el otro para el oeste, cuando van en direcciones contrarias sus velocidades se suman. ¿Ok? Entonces vamos a hacer primero estos y ahorita vemos qué pasa cuando había pasajeros para repasar eso. Entonces vamos por partes. Recuerden, misma dirección resta, dirección opuesta suma. La pregunta 15 dice, bueno, perdón, la 15 le falta información. Esa pregunta 15 está mal, sí, se me cortó ahí. Entonces la 15 no la vamos a hacer. Esa no. La 16, el móvil M se mueve a 20 kilómetros hacia el este y persigue al móvil Z, el cual se mueve a 50 kilómetros por hora en la misma dirección sobre la misma recta. Con respecto al móvil M, el móvil Z se mueve con una velocidad de... Entonces, voy a hacer como ahí el dibujito. Me están hablando de dos objetos, M y Z. M y Z, que van en la misma dirección. Dice que ambos van para el este. El M va a 20 y Z va a 50. M, Z, 20 y 50. La pregunta dice, aquí a ver, tienen que leer con mucho cuidado, hay que identificar cuál velocidad me están preguntando, la velocidad de quién. Entonces, leámoslo de nuevo. Dice, con respecto al móvil M, esperemos que se actualice la pantalla. Con respecto al móvil M, el móvil Z se mueve con velocidad de... ¿Cuál velocidad tenemos que buscar? ¿La de M o la de Z, según esto? ¿Qué piensan ustedes? Muy bien, la de Z. Aquí dice con respecto al móvil M. Con respecto significa observado por el móvil M, o sea, el móvil M está observando. El móvil Z se mueve con una velocidad de... Entonces vamos a buscar la velocidad de Z observada por M. Recuerden que aquí era muy importante el orden que ponía en que hacíamos la operación. Vamos a buscar la velocidad de Z observada por M. O sea, Z va a ir de primero y M va a ir de segundo. Como ambos van en la misma dirección, vamos a restar sus velocidades. Hacemos una resta entre la velocidad de Z y la velocidad de M.
en ese orden, la z menos m, o sea, 50 menos 20. 50 menos 20 me da 30. Positivo. Quiere decir que mantiene la misma dirección. Recuerden que aquí habían dos opciones. El resultado te puede dar negativo o te puede dar positivo. Si te da negativo, significaba dirección contraria. Si te da positivo, le mantenemos la misma dirección. Pero ¿la dirección de quién? Pues del que estamos buscándole la velocidad, en este caso de z. Porque z va de primero, con base en ese primero damos la respuesta de la dirección. Z va para el este, entonces le dejamos 30 kilómetros por hora este. Sería la opción B en este caso. 30 en la misma dirección. La 17 dice, un pasajero viaja sentado en un tren con movimiento uniforme a 60 kilómetros por hora. O sea, estamos hablando que está el pasajero, va en el tren, él va sentado, no se está moviendo, por lo tanto va a llevar la misma velocidad del tren, o sea, 60 kilómetros por hora hacia el sur. En un mismo instante, un ave vuela paralelo al tren, o sea, a la par del tren, a 75 kilómetros por hora hacia el sur. La velocidad del ave con respecto al pasajero es, con respecto significa observado por, ¿verdad? Observado por el pasajero. En este caso, el pasajero está observando. Voy a hacer el dibujillo por aquí para que nos orientemos. Entonces, tenemos un tren que va para el sur a 60 kilómetros por hora. Y a la par del tren va un ave que va a 75 kilómetros por hora. Adentro del tren va el pasajero, pero el pasajero va en reposo, entonces no hay como que hacer nada con ese pasajero porque no se está moviendo adentro del tren. Y el ave pues va volando. Me preguntan por la velocidad del ave observada por el pasajero, porque dice con respecto al pasajero, cuál es la velocidad del ave con respecto al pasajero. Entonces yo voy a averiguar la velocidad del ave, voy a poner el ave primero, o sea, velocidad de A, observada por P, que es el pasajero. Ustedes les pueden poner las letras que ustedes quieran. Lo importante es que usted sepa quién es el pasajero y quién es el ave. Entonces, si usted el ave le quiere poner ahí Juanito, entonces le pone una J. O sea, no importa las letras que utilice, lo importante es que usted sepa quién es quién. Como ambos van en la misma dirección, sus velocidades se restan. Vamos a restar la velocidad de A menos la velocidad de P. En ese orden, porque estoy averiguando la velocidad del ave, entonces la velocidad del ave debe ir primero. La velocidad del ave con el pasajero sería 75 menos 60. 75 menos 60 nos da 15 kilómetros por hora. Como me da positivo, vamos a ver, como al restar 75 menos 60, el resultado me da positivo. O sea, se lo hacen a cálculo y de una vez le da positivo. Mantiene la misma dirección, el ave iba para el sur, entonces vamos a dejar 15 kilómetros por hora al sur. Esto vendría siendo la opción B en este ejercicio. ¿Por qué le dejamos en la misma dirección? Porque el resultado es positivo. La 18 dice, una motocicleta y un automóvil se dirigen a su encuentro como se muestra en la figura. Entonces la moto va a 20 hacia el este y el vehículo va a 30 hacia el oeste, por lo tanto. Van en sentido contrario. Dice, ¿cuál es la velocidad de la motocicleta con respecto al auto? Me están preguntando la velocidad de la moto observada por el auto. Entonces, voy a averiguar la velocidad de la moto con el auto. Como van en direcciones contrarias, sus velocidades se suman. Vamos a sumar las dos velocidades. O sea, vamos a decir que la velocidad de la moto y el auto sería 20 más, no se me olvidó, más 30. 20 más 30 es 50 kilómetros por hora. Como el resultado es positivo, mantiene la misma dirección. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál dirección voy a poner? Porque uno va para el este y el otro va para el oeste. Bueno, entonces en ese caso tenemos que recordar cuál es la velocidad que estamos buscando. Yo estoy buscando la velocidad de la motocicleta. Entonces nos basamos en la dirección de la motocicleta. La motocicleta en este dibujo
va para el este. Entonces yo le dejo 50. Sí, señora. Ve lo que dice la pregunta. ¿Cuál es la velocidad de la motocicleta? Estoy buscando la velocidad de la moto. Entonces, con base en la dirección de la moto, doy la respuesta. ¿Ok? Porque es la moto la que me están preguntando. Con gusto. La 19 dice, un atleta corre a 8 metros por segundo tras un auto que va a 25 metros sobre segundo. Entonces tenemos el atleta y el auto, van en la misma dirección. Como van en la misma dirección, dice que ambos van para el este. Entonces lo que tenemos que hacer es restar sus velocidades. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad del atleta con respecto al auto? Me están preguntando por la velocidad del atleta. Entonces el atleta va a ir de primero. Voy a hacer el dibujito para que nos guiemos. Voy a ponerle A al atleta, que va a 8. Y voy a ponerle al carro C de carro, también va para el este y va a 25. Me preguntan por la velocidad del atleta observada por el carro. Entonces, en este caso, voy a poner primero la A y después la C. Como van en la misma dirección, tenemos que restar la velocidad de A menos la velocidad de C. Sería una resta porque van en la misma dirección. Los dos van para el este, el ejercicio eso es lo que me dice. La velocidad de A con C sería A es 8 y C es 25. 8 menos 25 me da menos 17. En este caso el resultado me está dando negativo. Recuerden que el negativo en este tema significa dirección opuesta. ¿De quién? Del que estamos buscando, de la velocidad que estamos buscando. Aquí recuerden que estamos buscando la velocidad de A. De A. Entonces, como A va para el este y la respuesta me dio negativa, yo voy a poner 17 oeste, o sea, la dirección contraria. ¿Verdad? Traduzco ese menos a la dirección opuesta. En esta pregunta, por lo tanto, la opción correcta sería la C. 17 metros sobre segundo oeste. La 20 dice, dos ciclistas se dirigen uno hacia el otro por un trayecto rectilíneo. El primero se dirige hacia el sur a 8 y el segundo hacia el norte a 12. Calcule la velocidad del primero con respecto al segundo. Entonces, aquí tenemos dos ciclistas, A, que va para el sur a 8, y B, que va para el norte a 12. Me preguntan la velocidad del primero, o sea, la velocidad de A observada por el segundo. Como van en dirección contraria, lo que vamos a hacer es sumar sus velocidades. 8 más 12 me da 20. Como es positivo, mantiene la misma dirección. ¿La misma dirección de quién? El que estamos buscando, del primero, de A, en este caso. Como A va para el sur, en la respuesta dejamos sur. Entonces, en la 20 sería sur. Ok, voy a brincar un toquecito al primer ejercicio de desarrollo, que es el mismo tema, para que recordemos cómo era cuando había un pasajero. Ese primer ejercicio, en la parte de la resolución de ejercicios me refiero, dice, la estudiante G va en el bus para el colegio. El autobús se mueve a 25 kilómetros por hora hacia el oeste. Cuando está a punto de llegar, se levanta y camina a 1 kilómetro por hora en la misma dirección del autobús para bajarse por la puerta delantera. Mientras camina dentro del bus, observa por la ventana al estudiante J, su crush, quien camina muy sonriente con otra estudiante, aquí hay intriga, con otra estudiante a 3 kilómetros por hora oeste. Determine la velocidad de J observada por G. Esto es un caso de la vida real, de otra generación. Dice entonces que hay un bus que va para el oeste. Ese es el bus. Va para el oeste. Voy a ponerle, no sé, B de bus.
y va a 25 kilómetros por hora. ¿Ok? Adentro está G, que es la estudiante, que va en la misma dirección del bus, o sea, hacia el oeste a 1 kilómetro por hora. Y J está afuera y va caminando a 3 kilómetros por hora. Ahí está J. Y camina hacia el oeste, o sea, en la misma dirección del bus, y a 3 kilómetros por hora. La pregunta dice, determine la velocidad de J observada por G. G observa. Entonces tenemos que encontrar la velocidad de J observada por G. Eso es lo que vamos a resolver. Nada más demos un segundo para que se actualice la pantalla. Aquí vamos a aplicar las otras dos reglas, por así decirlo, del movimiento relativo. Cuando hay pasajeros, siempre que me hablen de un pasajero, vamos a sumar o restar dependiendo de lo siguiente. Si el autobús o el medio de transporte y el pasajero van en la misma dirección, ya sea que los dos caminan hacia el oeste o que los dos caminan hacia el este, lo que vamos a hacer es sumar sus velocidades. En el caso anterior, cuando eran dos objetos por separado e iban en la misma dirección, restábamos sus velocidades, pero con los pasajeros es al revés. El pasajero y el bus en la misma dirección van a sumar sus velocidades. Y si tengo que el bus va en una dirección y el pasajero va al contrario, lo que hago es restar sus velocidades. Entonces, cuando van en la misma dirección, por así decirlo, el bus está dando el impulso al pasajero. Entonces, por eso sumo las velocidades, pero cuando el bus va en una dirección y el pasajero va en otra, sus velocidades se contrarrestan. O sea, la velocidad de uno está como cancelando la velocidad del otro, por eso los restamos. Siempre entonces que me hablan de un pasajero, antes de responder lo que me preguntan, como en este caso, que me preguntan la velocidad de J observada por G, siempre lo primero que voy a hacer es calcular la velocidad del pasajero. La velocidad relativa de ese pasajero adentro del medio de transporte en el que va. Vean que G, que es la pasajera, y el autobús van en la misma dirección, ambos van para el oeste. Entonces, como van en la misma dirección, voy a decir que la velocidad de G y el bus va a ser una suma de esas dos velocidades. ¿Por qué? Porque van en la misma dirección. El pasajero va en la misma dirección, la pasajera, perdón, va en la misma dirección del autobús. La velocidad de G era 1 y la del autobús era 25. Entonces, la velocidad de la pasajera, en este caso no va a ser 1, va a ser 26 kilómetros por hora, perdón, kilómetros por hora. Como el resultado me da positivo, quiere decir que es en la misma dirección. La pasajera iba para el oeste, entonces le dejo el oeste. Siempre basados en la dirección del pasajero, ¿verdad? Si el resultado me ha dado negativo, entonces pongo este, porque sería el sentido contrario. Ahora sí, con ese valor de 26 kilómetros por hora oeste, ya puedo responder lo que me preguntan. Este paso lo voy a hacer siempre que me hablen de un pasajero. Primero calculo la velocidad del pasajero y después respondo lo que me preguntan. La velocidad de J observada por G. Recuerden que J era el crush de G, ¿verdad? Que iba caminando con otra ahí muy sonriente y se estaba moviendo hacia el oeste. Entonces yo lo que voy a hacer con la velocidad de J y G es restarlas. ¿Por qué restarlas? Porque según lo que acabamos de calcular antes, la estudiante G iba para el oeste. Y J también va para el oeste. Entonces, como van en la misma dirección, cada quien por su lado, digamos, la estudiante en el bus por un lado y J en la acera, o sea, van separados,
van en la misma dirección por separado, hacemos una resta. La velocidad de J con G sería J es 3 y G era 26. 3 menos 26 me da menos 23 kilómetros por hora. Y recordemos que el menos aquí significa dirección contraria. ¿La dirección contraria de quién? De la velocidad que estamos buscando, que en este caso es J. Como J iba para el oeste, entonces decimos que sería 23 kilómetros por hora al contrario, o sea, al este. El resultado negativo significa dirección opuesta. ¿Okay? Antes de entrar al último tema, que es lo del movimiento rectilíneo uniforme, vamos a terminar la parte de vectores con esa parte de respuesta corta para que practiquemos un poquito y ya después vemos la parte de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? Aquí en este caso, bueno, le leo las instrucciones. Dice: a continuación se presentan los componentes rectangulares de algunos vectores. A partir de las componentes, anote para cada vector su magnitud, dirección geográfica y angular y dibújenlo en el cuadrante respectivo. Muy bien, voy a hacer, bueno, voy a tratar de hacerlos todos, vamos a ver. Vamos con el vector A. Aquí me están diciendo que el vector A tiene dos componentes. Una componente en X que vale menos 25 y una componente en Y que vale 43. Entonces tengo dos valores, uno en X y otro en Y. Ya se va a actualizar la pantalla, un toquecito. ¿Ok? Tengo un valor en X de menos 25, un valor en Y de 43. Vamos a calcular la magnitud. ¿Cómo se calcula la magnitud de un vector? Con Pitágoras. Recuerden que Pitágoras básicamente era la raíz de X a la 2 más Y a la 2. Con eso calculamos la magnitud. Si pueden, por favor, tener las calculadoras ahí a mano para que vayan haciendo los cálculos conmigo, corroboremos si nos da lo mismo. Entonces, en este caso, X vale menos 25. Aquí de una vez pueden usar los valores en positivo, no hay problema. ¿Ok? Porque como está elevado al cuadrado, al fin de cuentas, él va a dar positivo. Entonces pueden ponerlos de una vez en positivo para ahorrar tiempo. Y Y es 43 al cuadrado. Hagan por favor esa operación para ver si les da lo mismo que a mí. Y así me ayudan a revisar. 25, raíz 25 al cuadrado más 43 al cuadrado. A mí la magnitud me da 49,74 metros. Eso me da la magnitud. Ok, ahora vamos con la dirección geográfica, pero para la dirección geográfica tenemos que usar tangente. Sí. Entonces, es que ve lo que observa que después del 3 sigue un 9. Pero, ¿lo ves en la cálculo? Ese 9 hace que el 73 se transforme en 74 por redondeo. Recuerda que nosotros redondeamos a partir con el tercer decimal. Si el tercer decimal es 5 o mayor que 5, entonces el 73 pasa a ser 74. Si después del 3 hubiera un 4, lo dejamos en 49,73. No le pasaría nada al 73. Entonces siempre revisemos siempre el tercer decimal para saber si hay que redondear o no. ¿Está bien? Bueno. Ahora, secreto de la vida, siempre que usamos Pitágoras, siempre que usan Pitágoras, tienen que usar la fórmula de tangente de zeta igual y sobre x. Siempre, ellas van de la mano, ¿ok? Con Pitágoras sacamos la magnitud. Recuerden que la magnitud es el valor del vector.
Esos valores que me daban arriba de menos 25 y 43 no son el valor del vector, son lo que valían las componentes del vector. Vamos a ver ahora la tangente de cita, porque esto lo vamos a necesitar para la dirección. Recuerden que aquí en la calculadora debíamos poner shift tangente. En este caso la y vale 43 y la x vale 25. Entonces, ponemos shift tangente, fracción, 43 arriba y 25 abajo. Eso me da 59,82. 59,82 grados. La tangente la podemos redondear totalmente. Como es 59,8, lo puedo redondear a 60 grados, ¿ok? Preferiblemente. Si no lo redondeas, no pasa nada, pero podemos redondearlo, darlo en números enteros, ¿ok? 59,8 se redondea a 60. Ahora sí, hola. Primero pones shift y después pones tangente. Listo. En la pantalla tiene que aparecer como tan menos 1. Y ya después ponemos la fracción. Ahora sí, con gusto. Ese ángulo de 60 grados es súper importante para la dirección geográfica. Entonces, vamos a repasar un toquecito las direcciones en el plano cartesiano. Recuerden que norte y sur pertenecen al eje Y. O sea, el eje Y tiene dos opciones, norte y sur. Donde el norte es positivo y el sur es negativo. El eje X tiene dos opciones, este y oeste, donde el este es positivo y el oeste es negativo. ¿Ok? Entonces, vean el valor de X de este vector, el que está señalado ahí como en rojo anaranjado. Vean que ese valor es negativo y pertenece a X. Las X negativas van al oeste. Ese signo negativo me está indicando una dirección. Puede ser oeste, puede ser sur. ¿Por qué puse oeste? Porque este es el valor de X. Y X solo usa este y oeste. Y como es negativo, entonces escojo el oeste. Vamos al morado, a Y. Y tiene dos opciones, norte y sur. Vean que el valor de Y es 43 positivo. Como las Y positivas van para arriba, me está indicando que va para el norte. O sea, a partir de esos dos valores, tengo dos puntos cardinales, uno en X y otro en Y. Esos son los puntos cardinales que utilizamos para dar la dirección geográfica. Entonces, ¿cómo voy a poner la dirección geográfica? Voy a poner oeste y norte. Siempre empezamos, cuando lo hacemos con tangente y así, siempre vamos a poner primero la dirección de X y de último la dirección de Y. Por eso empecé por el oeste y terminé por el norte. Y en medio vamos a poner el ángulo que obtuvimos con la tangente. ¿Ven? Oeste 60 grados norte. ¿Sabe que se le abrió el micrófono a alguien? Ok, entonces estamos entre el oeste y el norte. Antes de hacer la dirección, ya ahí tendríamos la dirección geográfica. Oeste y norte. Entre esos dos va a estar el vector A. El 60 grados va a estar relacionado con el oeste. El ángulo siempre va relacionado con el primer punto cardinal que aparece en la dirección geográfica. Como va primero el oeste, porque siempre el orden es primero X y después Y. Entonces el 60 yo lo voy a dibujar con el oeste. $60 grados. Ven ahí, entonces dibujo el ángulo con el oeste y le escribo el 60. Ya con esa información ya puedo calcular la dirección angular.
la dirección, como el ángulo está dibujado con el oeste vale 180. Resta si es por arriba, suma si es por abajo. En este caso, el ángulo de 60 grados está arriba del oeste. Entonces yo digo 180 menos 60 me da 120 grados. Esa sería la dirección angular. Vamos con el siguiente, el vector B. Aquí me dan otra vez dos valores. En el caso de Y, 60 newtons. Y en el caso de X, 90 newtons. Tengo esos dos valores. Anotémosles de una vez la dirección. Vean que la X es positiva. Las X positivas van para el este. La Y es positiva, las Y positivas van para el norte. Entonces yo sé que la dirección geográfica va a estar entre el este y el norte. Vamos con la magnitud. ¿Cuál fórmula usábamos para calcular la magnitud? ¿Quién se acuerda? Muy bien, excelente. Esa fórmula de Pitágoras yo se las di en el examen. Ahí vienen, va a venir en la primera página. Lo importante es que sepan cuándo usarla, que es cuando hay que calcular magnitudes. Entonces, el vector B sería la raíz de 90 al cuadrado más 60 al cuadrado. Hagamos eso en la calco, a ver cuánto nos da. A mí me da 108,17 redondeado newtons. ¿Me confirman porfa si les da lo mismo? 108,17. Ok, hay manitas ahí, genial, genial. Ahí reaccionaron, todo bien. Muy bien, como usamos Pitágoras, tenemos que usar tangente. Tangente de cita, y sobre x. Esta fórmula también se las puse en el examen, la tangente. Entonces, y vale 60 y x vale 90. Hagamos entonces shift tangente de 60 sobre 90. Me da 33,6, que redondeado sería 34 grados. Ahí me confirman si les da 34, por favor. Ok, gracias. Sí. De 5. Ajá. Ok. Eh, a ver, en el ángulo, como en esta parte de la tangente, el resultado me daba, el resultado después de la coma me daba un 6, era 33,6. Entonces, como el 6 es mayor que 5, entonces yo lo redondeé a 34. ¿Ok? Siempre, siempre a partir de 5 redondeamos. Con gusto. Sí. No. Exacto. Nunca. Exacto. Siempre lo mismo. Ok, tengo a alguien ahí con la mano levantada, yo creo. Ah, bueno, era él. Listo, con gusto. Ok, ya como tengo entonces... eh, perdón, se me apagó se me desconectó la cuestión. Suave para volver a compartir pantalla, disculpen. Ok. Como ya tenemos la dirección geográfica, entonces podemos dibujar el vector en el cuadrante en el que va. Estamos entre el este y el norte. Entonces sería en el primer cuadrante.
Como este aparece de primero, entonces el ángulo de 34 grados lo dibujamos con el este. Recordemos que el este vale 0 grados y con 0 suma. 34 más 0, 34 grados. ¿Okay? Sí. Ok. Nos devolvemos a los valores de la x y de la y. Primero que todo. Siempre vamos a tener un valor de x y siempre vamos a tener un valor de y. La x tiene dos opciones, que es este y oeste. ¿Cómo sabemos si va a ser este o este? Bueno, por el número. En este caso, 90 newtons. Ese número está positivo. El único punto cardinal positivo en x es el este, porque el oeste es negativo. O sea, si fuera menos 90, sería oeste. En el caso de y, la y solo tiene dos opciones, norte o sur. Si es positivo, iría para el norte. Si es negativo, iría para el sur. Como este número 60 newtons que está en y es positivo, el único punto cardinal positivo en y es el norte. ¿Ok? Entonces, el este y el norte son los puntos cardinales que yo voy a utilizar en la dirección geográfica, porque son los puntos cardinales que yo deduzco a partir del par XY que me están dando en el ejercicio. ¿Verdad? Entonces siempre tienes que revisar si la X es positiva o negativa para saber si va para este o este. Y lo mismo con la Y para saber si va al norte o al sur. Y esos dos puntos cardinales son los que usamos en la dirección geográfica. Con mucho gusto. Ok, hagamos el 3. Voy a hacer... Vamos a ver. Voy a hacer el E, porque todos es lo mismo. Todos es lo mismo, pero es para ahorrar un poquito de tiempo. Hagamos el E. En el caso del E, tenemos un valor en X que es 0 y tenemos un valor en Y que es 70. ¿Okay? Aquí este es tramposo, ¿verdad? Vean que en X es 0, o sea, en X no hay valor. Está, por así decirlo, en el origen del plano cartesiano, está en el puro centro del plano cartesiano en X. No se está desviando ni hacia el este ni hacia el oeste, no hay dirección. No se está moviendo. Pero en Y sí se está moviendo 70 metros. Y 70 metros me lo están dando ahí positivo, por lo tanto iría hacia el norte. Es decir, la flecha que vamos a dibujar solo tiene una dirección, que es el norte. Nada más, va totalmente hacia arriba, porque en el eje X no tiene ningún valor. Entonces no está inclinado ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Va totalmente hacia arriba. Por lo tanto, la magnitud, cuando no tenemos un valor en X o un valor en Y, la magnitud va a ser igual a la cantidad que tenemos, o sea, 70, porque en X no hay. La magnitud del vector E sería 70 metros. La dirección geográfica sería norte, nada más, porque el vector no se está desviando hacia ninguno de los dos lados en X. No tengo un punto cardinal en X para tirar la flecha para el este o para el oeste. Y la dirección angular sería recordar que el norte vale 90 grados. Ajá, ajá. Ajá, del que tenemos. Ajá, del que sí hay cantidad. Exactamente. Ajá. O sea, si fuera 70 en X, digamos. Ok, si fuera 70 en X, la magnitud sería 70 igual.
Pero como el 70 está positivo, en las X positivas van para el este. Iría hacia el este totalmente. Entonces la dirección geográfica no sería norte, sería este. Y la dirección angular no sería 90, sería 0 o 360, cualquiera de las dos es correcta, porque es lo que vale el este. Con mucho gusto. Muy bien, eso es como esa partecita. Aquí, esto también vamos a verlo. Dice para cada uno de los siguientes vectores, determine los componentes en X y Y. Recuerden que para encontrar las componentes usábamos la famosa Yesenia. En Y usábamos sen y en X usábamos cos. Bueno, voy a ponerlo aquí, cos y sen. Entonces, vean que yo les doy la magnitud del vector, que es 200, y también les doy la dirección angular, que es 125 grados. Para encontrar la componente en X, lo que vamos a hacer es multiplicar el 200, que es la magnitud, por el coseno de 125. Háganlo en la cálculo, 200 por cos de 125. A mí me da menos 114,72 newtons. Le ponemos la misma letra que tiene la magnitud. Revisen porfa si les da bien y ahí me reaccionan si les dio lo mismo. Ok, genial. Perfecto. Y para la componente en Y, hacemos lo mismo, nada más que en vez de usar coseno usamos seno. O sea, 200 por seno de 125. A mí me da 163,83 newtons. Positivo. En el vector B, hagan ustedes la del vector B. 25 metros por segundo y 0 grados. 0 grados es la dirección y 25 metros sobre segundo la magnitud. Entonces encuentren las componentes en X y Y, a ver si nos da lo mismo. Voy a ir anotando aquí lo que a mí me da. Revisen si les da lo mismo y ahí reaccionan. Entonces, en X siempre vamos a multiplicar la magnitud por el coseno de la dirección. Y en Y, la magnitud por el seno de la dirección. Acuérdense de Yesenia, Yesen. Igual esas dos fórmulas también se las puse. Sí. No, no, sin shift. Solo con la tangente usamos shift, nada más. Solo en tangente. Muy bien a tu pregunta. La C me da 334,46 metros en X. Y en Y, menos 334,46 metros. Me dan iguales, solo que una positiva y la otra negativa. Y en la última, ahí ustedes vayan haciéndolo, por favor, si les da lo mismo. La idea es que puedan practicarlo ahorita. Muy bien. Ok, revisen porfa ahí. Ahí están las manitas, muy bien, señale que les está. Eso es cuando les pregunto componentes. En X la multiplicamos con coseno y en Y multiplicamos por seno. Siempre en ese orden, la magnitud por la dirección angular. ¿Cómo sé cuál es la dirección angular? Pues porque viene en grados. La que viene en grados es la dirección angular. Es la que va con el seno o con el coseno. Listo.
Ok, básicamente esos de vectores. Aquí yo les puse una suma de vectores gigante. Sin embargo, un ejercicio como este no les metí en la prueba porque es que era mucha materia, era todo. Y la suma de vectores la vamos a evaluar con un ejercicio parecido al último de la práctica, que de calcular distancia, desplazamiento, rapidez y velocidad, porque en el cálculo del desplazamiento hay que hacer todos los pasos también de la suma de vectores. Entonces, si dominas ya la suma de vectores, puedes calcular el desplazamiento sin, sin problema. Igual en los ejercicios de desarrollo yo siempre pongo una tabla de calificación con la que ustedes se pueden guiar en los pasos que hay que ir haciendo, ¿verdad? Primero sacar los datos, después calcular la distancia, después calcular la rapidez, después el desplazamiento, la velocidad, ¿verdad? En ese orden. Vamos a ver entonces ahora, en el tiempito que nos queda, movimiento rectilíneo uniforme. Voy a tratar de ir muy al grano eh, para no terminar la clase demasiado tarde, porque ya probablemente están cansados. Muchas gracias, más bien chicos, chicas, por conectarse. Hay bastante gente conectada y eso me alegra muchísimo. Vean la 21. Dice, un niño... No, yo para servirles, escucho con todo gusto. La 21 dice, un niño en patines hizo un recorrido de 20 kilómetros. Ok, aquí da cosas importantes. Primero, recuerden que la distancia, los números de que se refieren a distancia siempre van a venir en metros o van a venir en kilómetros. ¿Ok? Tiempo. Los números que se refieren a tiempo siempre van a venir en segundos, minutos u horas. Y velocidad. Los números que se refieren a rapidez o también a velocidad van a venir en metros sobre segundo o pueden venir en kilómetros por hora. ¿Ok? Así vamos a diferenciar como las cantidades. Entonces, a mí me gusta como que subrayemos los números para que sepamos pues, que ese es un dato y poder identificar a qué se refiere. Entonces, vean, 20 kilómetros. Como viene en kilómetros, se refiere a distancia. En 1,25 horas. 1,25 horas sería el tiempo. Por una pista. La rapidez media del recorrido fue, entonces me están preguntando por la rapidez. También subrayo lo que me preguntan. ¿Qué era la rapidez? La V. Vean entonces que en este ejercicio solo hay tres letras. D, T y V. O sea, hay tres datos, por así decirlo. Dos números y una incógnita. Cuando es este tipo de ejercicios, bueno, vamos a partir de la fórmula de V es igual a distancia entre tiempo. Esa fórmula ya se las puse en el examen, ¿ok? Sin embargo, para hacerlo más rápido, vamos a hacerlo con el triangulito. No soy fan del triangulito, pero ahorita nos ayuda para el tiempo. Y recuerden que es Dios ve todo. Como Dios es Dios, va arriba. ¿Ok? Dios ve todo. En este caso, en la 21, ocupamos calcular la rapidez, V. Como voy a calcular la V, ay, perdón. Como voy a calcular la V, lo que hago es tapar la V y las otras dos letras que me quedan son la fórmula. Entonces, la V sería la D arriba y el tiempo abajo. O sea, es una fracción. A partir del triangulito lo saqué. ¿Verdad? La D me queda arriba y el tiempo abajo. Porque la V es lo que voy a buscar. Por eso señalé la V, porque es lo que voy a buscar. Entonces, voy a volver al ejercicio aquí arriba. Tengo entonces que la V es distancia sobre tiempo. La distancia era 20 y el tiempo 1,25. Si hacemos 20 sobre 1,25, nos da 16. O sea, aquí la respuesta correcta es la opción B. Nada más. Vean la 22. Dice, un motociclista se mueve con una rapidez de 35 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Metros sobre segundo es distancia, tiempo o rapidez. Bueno, y no lo están diciendo, es literalmente rapidez, V. Durante 25 segundos. 25 segundos es tiempo. Me preguntan por la distancia. Vamos a buscar la distancia, o sea, la D. Entonces vamos al triangulito. Como en este caso me preguntan por la D,
Yo tapo la D y solo me quedan dos letras, que es V y T. Entonces, la D es igual a V por tiempo. Como las dos letras me quedan una a la par de la otra, eso lo vamos a interpretar como una multiplicación. ¿Ok? V por T. Distancia es V por tiempo. O sea, 35 por 25. Me da 875. Opción C. La 23 dice, un avión se mueve con una rapidez de 240 kilómetros por hora. Kilómetros por hora es V. El tiempo en que recorre 1500 kilómetros es D. Y me están preguntando por el tiempo, o sea, vamos a buscar T. Si volvemos al triangulito y quisiéramos buscar T, entonces tapamos la T y me quedan la D arriba y la V abajo. T es igual a D arriba y V abajo. Es una fracción también, una división. Entonces, para hacer voy a decir que tiempo sería D arriba y V abajo. D siempre va arriba porque es Dios. La D es 1500 y la V 240. 1500 sobre 240 nos da 6,25. Opción B. Y la 24. Ya con eso terminamos esta parte para hacer el último ejercicio de desarrollo, que ese me interesa muchísimo. Les pido 15 minutitos nada más de tiempo y ya terminamos, ya casi terminamos. Ojo aquí, dice, un barco pesquero navega de forma consecutiva 10 kilómetros hacia el oeste. Ojo ahí. Primero me dicen que va 10 kilómetros hacia el oeste. Como tiene dirección, no es distancia, es desplazamiento. ¿Ok? Y luego 6 kilómetros hacia el este. O sea, hay dos desplazamientos. Aquí me están dando dos desplazamientos. Si dicho recorrido lo hizo en 0,50 horas, ahí me están dando el tiempo. La velocidad media del barco fue, ojo, me están preguntando velocidad, no rapidez. La velocidad es un vector y la calculamos con el desplazamiento sobre el tiempo. Esa fórmula también se las doy, es muy parecida a la rapidez. Nada más que utiliza desplazamiento. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es una de las diferencias entre distancia y desplazamiento? Que el desplazamiento respeta los puntos cardinales, en este caso oeste y este. El oeste, a ver quién se acuerda, ¿el oeste es positivo o negativo? Negativo, muy bien. Entonces yo primero ocupo encontrar el desplazamiento para después poder calcular la rapidez. Como el 10 kilómetros va hacia el oeste, yo lo voy a poner como menos 10, porque va para el oeste. Los 6 kilómetros van para el este, y el este es positivo o negativo. ¿Qué opinan? Este. Ajá. ¿Ven? Menos 10 más 6. Con eso yo calculo el desplazamiento. Esto me da menos 4. Como me está dando negativo, ¿en qué dirección iría? ¿Este u oeste? Muy bien, 4 metros oeste. Kilómetros, perdón. 4 kilómetros oeste. Porque vean que el ejercicio solo me habla de este y oeste. Entonces, si el resultado me da negativo, pongo el punto cardinal negativo, que es el oeste. Si el resultado me hubiera dado 4 positivo, pongo este. Ahora sí, calculemos la velocidad. La velocidad sería 4 kilómetros sobre 0,50 horas. Esto me da 8 kilómetros por hora oeste, en la misma dirección del desplazamiento. La velocidad y el desplazamiento siempre tienen la misma dirección.
sería la opción B. Muy bien. Para cerrar, vamos a hacer el último ejercicio de la resolución de ejercicios, que es de este tema también, y ahí tenemos que calcular varias cosas. Entonces vean que yo aquí les pido calcular datos, bueno, que escriban los datos, hay que calcular la distancia, la rapidez, el desplazamiento y la velocidad. Hay que sacar varias cosas. Entonces vamos leyendo y subrayando datos primero para después escribirlos. Dice, en un viaje de vacaciones una familia recorre 60 kilómetros al este de San José a Orotina en línea recta. Este recorrido lo realizan en 1,75 horas. Luego recorren 121 kilómetros sur durante 3 horas para llegar a Bahía de Ballena. Sin embargo, por no encontrar hospedaje, regresaron 53 kilómetros al norte hasta Quepos durante 1,50 horas. Para el recorrido de la familia determine la distancia, hay que buscar la distancia, la rapidez, el desplazamiento y la velocidad. Vamos a empezar entonces sacando los datos. Es importante esto de sacar los datos porque nos ayuda a ubicarnos con lo que tenemos. Entonces, 60 kilómetros este. Recuerden que kilómetros es de distancia, pero como tiene dirección, no es distancia, es desplazamiento. ¿Ok? Ese sería el primer desplazamiento que hacen. Y dice que lo hacen en 1,75 horas. 1,75 horas es tiempo. 67, 75. 1,75 horas es el tiempo 1. Porque me hablan como de 3 recorridos. Dice, luego recorren 121 kilómetros sur. Entonces ese es el segundo desplazamiento. Ya no retengo, 121 kilómetros sur. Y me dan un tiempo 2, que dice que ese recorrido de 121 kilómetros lo hacen en 3 horas. Y después me dan un tercer desplazamiento, le pongo desplazamiento 3, que son los otros kilómetros que me dan, que son 53 kilómetros al norte. Y vean que yo les apunto la dirección, ¿verdad? En los datos también. Y eso lo realizan en 1,50 horas. Ese es otro tiempo. Despiértense, despiértense, ya casi terminamos, ya casi terminamos. Muy bien, voy primero, me dicen que calcule primero la distancia, ¿verdad? Si ustedes ven en el cuadrito de calificación aparece primero la distancia. Es fácil, la distancia es muy fácil. La distancia es lo que mide todo el recorrido que hicieron. Entonces vamos a sumar todo. Voy a poner que la distancia igual 60 kilómetros, que es el primer recorrido, más el segundo recorrido, más el tercer recorrido. O sea, 60 kilómetros más 121 kilómetros más 53 kilómetros. Aquí lo hacemos sin importar las direcciones. A la distancia no le importan las direcciones. ¿Ok? Solo agarra todo y lo suma. Eso es todo. Vamos a ver. A mí me da 234 kilómetros. Por favor, corroboren. Porque a estas horas ya no tengo café y tengo sueño. Entonces después meto las patas. Y subrayamos por ahí la respuesta para que el profesor cuando revisa el examen sepa que esa es la respuesta. Distancia, listo, ya lo logramos, ya tenemos los datos, ya tenemos la distancia, ahora vamos con la rapidez. La rapidez, y vean qué bonito, hasta le pongo los titulitos de qué es lo que estoy buscando, para que el profesor no se pierda. Rapidez es distancia sobre tiempo. Esa fórmula yo se las pongo en el examen. Igual la pueden sacar el triangulito no se los pongo en el examen. La distancia ya la tengo, que es 234 kilómetros. Pero ¿qué pasa con el tiempo? ¿Cuál tiempo uso? ¿El tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3 o la suma de todos? ¿Qué piensan ustedes? Exacto, entonces vamos a sumar todos los tiempos. Voy a poner ahí como tiempo total del viaje.
Entonces, el tiempo sería 1,75 más 3 horas más 1,50 horas. Y esto me va a dar el tiempo que esa gente anduvo en carro buscando dónde quedarse. Me da 6,25, por favor, me reaccionan ahí, se les da lo mismo. Horas, gracias. Y bueno, pues subrayémoslo por ahí porque lo vamos a ocupar para la distancia. Pero para la rapidez. Ahora sí, entonces, voy a calcular la rapidez. Lo primero que hago es escribir la fórmula de rapidez, que v es igual a distancia sobre tiempo. Después sustituyo las letras por sus valores. La distancia era 234 kilómetros y el tiempo 6,25 horas. Hacemos esa fracción y me da 37,44 kilómetros por hora. Revisen porfa si les da también esto, la división. Vean que entonces nada más fue aplicar la fórmula de rapidez, distancia entre tiempo, pero para poder aplicar esa fórmula primero tuve que calcular la distancia sumando todos los recorridos y tuve que sumar todos los tiempos para usar el tiempo total. Muy bien, entonces ya encontramos la rapidez. Aquí qué emoción, ya llevamos 4 puntos, bien, fácil, fácil. Vamos ahora con el desplazamiento. Ok. Uno de los, antes les dije, una de las diferencias entre distancia y desplazamiento es que eh, al desplazamiento sí le importa para dónde va. El desplazamiento es el tóxico, que le pregunté, ¿qué? ¿Para dónde va? Sí requiere las direcciones. ¿Por qué? Porque el desplazamiento se va a calcular sumando o restando, dependiendo para dónde vaya. Ahí yo sé que hay gente identificada con los tóxicos. A ver, que Dios tenga misericordia de ustedes. Vamos a ver, entonces. El primer desplazamiento, vean que es 60 kilómetros este. Yo para orientarme voy a recordar que el este pertenece al eje X. Entonces lo voy a anotar ahí a un ladito que ese primer desplazamiento es del eje X. ¿Está bien? Eso es una ayuda para mí mismo, ¿verdad? No es que el profesor vaya a revisar si clasificaron bien las X y las Y, pero esto me va a ayudar a los siguientes pasos. El desplazamiento 2 dice que es 121 sur. El sur es del eje Y. Y el tercer desplazamiento es 53 norte, también es del eje Y. Entonces vean que tengo, sí, ¿tipo qué, perdón? No, todo eso hay que saber, esa es la parte teórica de la física que les toca aprenderse, ¿verdad? Eso ya sí es, lo tienen que aprender ustedes. Vamos con el desplazamiento. Entonces, antes, en la pregunta, la última pregunta del marque con X, habíamos calculado el desplazamiento simplemente sumando y restando, porque era este y oeste, ambos desplazamientos estaban en el eje X, entonces nada más era sumar y restar. Aquí la tirada es que tengo un desplazamiento en el eje X y dos desplazamientos en el eje Y. Entonces, no puedo sumar y restarlos así en un montón. Necesito calcularlos por aparte. Entonces, en el desplazamiento en X, solo tengo uno, que es 60 kilómetros este. No tengo nadie más con quien sumarlo ni restarlo. Eso es el desplazamiento en X, no hay nadie más. Pero en Y tengo dos desplazamientos. Tengo uno que es 121 kilómetros sur. El sur, ¿quién se acuerda? El sur, suma o resta el sur. Muy bien, entonces excelente, voy a poner menos 121 kilómetros. Porque van para el sur, entonces tiene que ir negativo. Y el negativo se le pone al frente.
Primero el negativo y después el número. El otro desplazamiento era 53 norte. Entonces ese 53 lo voy a poner sumando o restando. Como va para el norte, queda muy bien. Más 53 kilómetros. Ven, calculé un desplazamiento en X y calculé un desplazamiento en Y. En X, pues no hubo ninguna ciencia porque solo había un valor. Si hubieran más valores, tendría que hacer lo mismo, sumar y restar dependiendo si van para el este o para el oeste. En Y tenía dos valores. Uno iba para el sur, que era el de 121, por eso lo puse negativo. Y el otro iba para el norte, que era el de 53, por eso lo puse sumando. Entonces, hago esa operación de menos 121 más 53 y me da menos 68 kilómetros. ¿Les dio eso? Menos 68. Ok. Espérense que se me actualice. Muy bien. ¿Qué significa el menos en Y? ¿Cuál dirección tendría entonces este desplazamiento en Y? ¿Norte o sur? Muy bien. 68 kilómetros sur. Voy a ponerle colorcitos para no perdernos. Tengo el desplazamiento en X, que es 60 kilómetros este. Y tengo el desplazamiento en Y, que es 68 kilómetros sur. ¿Okay? Con esos dos valores yo voy a trabajar. Resulta que esto es un vector. Es lo mismo que hicimos en la parte donde estábamos calculando esto, ya les aparece ahí. Vamos a ver que se me actualice. Perdón, es que ya no quiere funcionar. Es lo mismo que esto, que teníamos un valor en X, que en este caso es 90, y un valor en Y que es 60. Entonces, yo tengo que calcular la magnitud del desplazamiento. ¿Y cómo calculo esa magnitud? Con Pitágoras. Y siempre que uso Pitágoras, uso tangente. ¿Para qué? Para poder dar la dirección geográfica. ¿Ven? Es lo mismo. Esto es una suma de vectores, básicamente. Entonces, devolviéndonos al ejercicio. Ahora sí, ya tengo un valor en X y tengo un valor en Y. Necesito calcular ahora la magnitud del desplazamiento. Ocupo el valor del desplazamiento porque en este momento tengo dos desplazamientos. Tengo un desplazamiento en X y tengo un desplazamiento en Y, pero yo ocupo un desplazamiento total. Entonces voy a calcular su magnitud utilizando la fórmula de Pitágoras. Raíz de x a la 2, que es 60 kilómetros al cuadrado, más 68 kilómetros al cuadrado. Voy a poner entre paréntesis para que se vea bonito. Bueno, no creo que sea mejor no. Sin paréntesis. Ok, 60 al cuadrado más 68 al cuadrado en raíz. Calculemos eso, por favor. A mí me da 90,69 el desplazamiento. Okay. Kilómetros, porque es desplazamiento. Perfecto, ahí veo que les está dando, qué dicho. Siempre que usamos Pitágoras hay que usar tangente. Vamos con la dirección, entonces. Voy a subrayar este resultado porque es la magnitud, ya sabemos cuánto vale el desplazamiento. Lo que nos falta es la dirección. ¿Cómo calculamos la dirección? Con tangente. Tangente de y sobre x, usando los mismos valores de y de x que habíamos encontrado cuando agrupamos las x y las y de los datos, que en x su valor era 60 y en y su valor era 68. Entonces me quedaría que la tangente de zeta es 68 sobre 60. Recuerden que en la calculadora siempre que usamos tangente debemos de poner shift
Primero, shift tangente 68 sobre 60. Esto nos da 48,58 grados. Que lo podemos redondear de una vez a 49 grados. ¿Todo bien? Muy bien, ahí les dio. Excelente. Y ahora sí, el desplazamiento sería, entonces, ojo a esto, ojo a esto. Esta es la respuesta del desplazamiento. Sería la magnitud, que fue la que calculamos con Pitágoras, que nos dio 90,69 kilómetros. Punto y coma. Vamos con la dirección. Recuerden que teníamos dos direcciones, una en X y otra en Y. En X nos había dado 60 kilómetros este. Sí, si no redondeas, todo bien. Por ahí me preguntaban. 60 kilómetros este en X y en Y era hacia el sur. Tenemos dos puntos cardinales, este y sur. Esos son los puntos cardinales que vamos a usar en la respuesta. Este y sur. 49 grados. Ya tenemos el desplazamiento. Ya aquí, esta es la parte... Sí, te escucho. Ajá. Ah, sí, no hay problema si ustedes no redondean el ángulo. Yo prefiero siempre que lo redondeen porque es más fácil de trabajar, pero si no lo redondean no pasa nada. Sí, voy. El 60. Ah, bueno, el 60 de los datos. Ve, ya va a aparecer aquí. De los datos nos daban un desplazamiento en X que era 60 kilómetros al este. Nada, ¿ves? Solo había uno en X. Entonces, ese único dato de X es el dato que yo voy a usar en Pitágoras y es el dato que voy a usar en la tangente. Porque solo hay un valor en X, entonces ese va a ser mi valor de X para el resto del procedimiento. Bueno, y nos queda la velocidad, chiquillos, nada más. Vamos con la velocidad para ya irnos a dormir, a ver la novela. Velocidad. Velocidad es desplazamiento sobre tiempo. El desplazamiento, ¿qué voy a usar del desplazamiento? Para calcular la velocidad lo que voy a usar es la magnitud, que era 90,69, que fue lo que me dio Pitágoras, 90,69 kilómetros. Y el tiempo que voy a utilizar, no sabe para que se me actualice la pantalla. El tiempo que voy a utilizar es el tiempo total, que yo había sumado todos los tres tiempos al inicio y me había dado 6,25, ahí lo pueden ver. Me había dado 6,25, entonces ese tiempo es el que yo voy a usar en el cálculo de la velocidad, 6,25. Entonces, la velocidad sería la división o la fracción de 90,69 sobre 6,25. Que me da 14,51 kilómetros por hora. Punto y coma. Este, 49 grados. Ya se me olvidó la dirección. Este, 49 grados sur. La velocidad siempre va a llevar la misma dirección del desplazamiento. ¿Ok? Siempre hay que ponerle la dirección a la velocidad. ¿Cuál dirección? La misma que usamos en el desplazamiento. Y voilà. Eso es la jugada. Chicos, chicas, espero que les haya servido de algo este rato. Estuvimos bastante rato, ¿verdad? Sí. Ajá.
En el desplazamiento y en la velocidad. Nada más. Nada más ahí. La distancia y la rapidez no llevan dirección. Sí.